Ya. Para esta clase simplemente va a ser cualitativo, descripción, concepto. Entonces yo les comenté en la clase anterior que empezamos un nuevo capítulo del curso que tiene que ver con diseño de elementos de transmisión de potencia, y el día de hoy vamos a empezar viendo engranes, en la introducción. Y yo siempre pongo este video de introducción. Este video, la gracia que tiene es que, bueno, siendo un video súper antiguo, estamos hablando de un video del año 1986, explica muy bien lo que tiene que ver con engranes, el concepto por detrás, está hecho como un video educativo, y yo siempre lo pongo y que lo veamos completo, o bueno, o sea, por lo menos de la parte importante, porque permite mostrar muy bien lo que es engrane. Pueden encontrar muchos videos de mecánica que se hicieron en esos tiempos sobre distintos componentes del diseño, de todos estos desarrollos tecnológicos que en ese momento eran algo nuevo. O sea, fíjense ahí que ese vehículo tenía solo 3 velocidades y era la novedad, pero por lo menos el tema de engranes se puede entender bastante bien porque son bastante didácticos. Entonces, si les interesa conocer un poquito más, les recomiendo revisar este canal, sobre todo las partes más técnicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con maquinaria, con transmisiones, con frenos, todo ese tipo de cosas. Igual vamos a estar viendo varios videos a lo largo del curso, en esta parte del curso porque hay bastante material y es menos árido que, por ejemplo, el cálculo de vigas, todo ese tipo de cosas. Así que les recomiendo revisar material. Yo en estas clases pongo los links, están todos disponibles, pero sobre este video lo más importante que hay que partir entendiendo es el tema de los engranes, de cómo el principio de la palanca está al final por detrás del engrane, y cada uno de estos dientes acoplados, al final son palancas que se van transmitiendo fuerza, y por el mismo principio de la palanca permiten aumentar el torque o disminuir el torque a costa de aumentar o disminuir la velocidad, ¿ya? Y como al final la forma que tiene el engrane hoy en día, que es la que ustedes pudieron ver en los videos, tiene que ver un poquito de cómo yo puedo optimizar el contacto entre estos dos elementos mediante este principio de la palanca, ¿ya? Entonces, o sea, ustedes podrían construir un engrane a partir de palitos, pero ese engrane a la larga lo que va a hacer es que si es como de palitos como los que está aquí, como decía el video, finalmente si yo tengo puras vigas en voladizo, esta va a ser muy crítica en la base. Entonces si yo acorto el diente, lo hago más robusto, más espeso, y modifico la forma del contacto, puedo llegar yo a un diseño más óptimo. Y por eso la forma del engrane es tal como es. Y bueno, todos los aspectos técnicos del engrane lo vamos a estar revisando de aquí en adelante. Engrane nos toma una buena porcentaje del curso. Sobre el tema de este capítulo, vamos a estudiar diseño de engranes. Y la gracia de estos engranes es que al final de cuentas es un elemento que permite transmitir potencia mecánica, y la gracia además es que permite aumentar o disminuir el torque y aumentar o disminuir la velocidad angular, o sea, modificar los parámetros de operación de un eje para poder transmitir potencia y aumentar la fuerza o disminuirla, y aumentar la velocidad o disminuirla según las necesidades que yo tengo. Porque a veces, por ejemplo, yo puedo comprar un motor, y ese motor tiene ciertas especificaciones, por ejemplo, motor eléctrico que yo compro, por ejemplo, tiene 6.000 RPM y tiene un torque súper bajo de 0,1 newton metro. Y yo necesito una aplicación de mayor fuerza y menor velocidad. Entonces puedo utilizar un set de engranajes que me conecte aquí dos ejes, uno de entrada con un engranaje de salida. Ahí. Y este eje ahora va, no sé, si esta relación de engranes es de 3, a fin de cuentas lo que va a hacer es disminuir la velocidad a 2000 RPM y aumentarme el torque en una razón de 3, 0,3 Nm. Ahora yo aquí puedo darme cuenta que todavía el aumento es poco, o puede ser mucho dependiendo de la aplicación. Entonces yo puedo hacer varios sets de engranes para ir aumentando esto, y también puedo hacer como en el caso de la transmisión de un vehículo,
una caja de cambios que me permita aumentar las velocidades con distintos componentes. Entonces esa es la gracia que me permite a mí, modificar los parámetros de entrada, siendo que sea la misma potencia. O sea, al final la potencia mecánica de entrada se conserva, por decirlo. La energía se conserva. Obviamente aquí hay pérdidas. Esas pérdidas son deficiencias, va a depender de mi diseño, pero la gracia de este diseño de dientes, que va desde estas palancas simples hasta esta forma modificada, es que la eficiencia de los engranes es relativamente alta, por sobre el 90% en muchas veces. Hay ciertos engranes que es más baja la eficiencia, pero eso depende de su forma geométrica. En el caso de los engranes, hay diferentes tipos de engranes rectos, como los que vieron en el video, engranes helicoidales, cónicos, tornillos sin fin, y engranes hipoidales y espiroidales. Lo que vamos a hacer hoy día es simplemente mostrarles a ustedes en qué consisten cada uno de estos tipos de engranes, y ya de vuelta de la pausa de ajuste, vamos a meternos en la matemática y en el diseño de estos elementos como tal. La idea es que hoy día entendamos lo que son los engranes, qué tipo de engrane existe y qué vamos a hacer después. Los engranes rectos, como el que ustedes pueden ver en la figura, es el típico engrane, parecido al del video, que se llaman engranes rectos porque sus dientes son rectos. ¿A qué se refiere esto? Que el diente del engrane, la dirección del diente, es paralelo al eje del engrane. Entonces al final, si yo veo el engrane desde el frente, voy a ver que tiene esta forma. Como dice ahí, los ejes de transmisión de ambos engranes son paralelos entre sí y también son paralelos respecto a los ejes de los dientes. Y esta configuración de dientes puede ser interna o externa. O sea, puede ser como dos engranes externos que están ahí, o también yo puedo tener una corona, que es esta pieza acá, esta pieza como engrane con diente interno, que se llama corona. Estas coronas se utilizan principalmente en engranes planetarios, como pueden ver ustedes aquí. Ejemplos de transmisión de engranes planetarios, de engranes rectos, pueden encontrar en muchas máquinas, por ejemplo, las turbinas, pueden ver engranes planetarios, en las máquinas. Aquí pueden ir a este link para ver cómo es este sistema de transmisión. Otras aplicaciones de los engranes rectos puede ser un piñón y cremallera, como lo que pueden ver aquí ustedes, típico en la impresoras 3D, donde yo ya ahora tengo un movimiento rotacional, que sería este engrane, este piñón, que permite hacer un movimiento lineal en esta cremallera. Entonces, en estos casos anteriores, los engranes rotan y el grado de libertad es solamente un grado de libertad angular, porque si este rota, el otro va a rotar, ¿cierto? Si esto rota hacia allá, cuando esto engrane, este va a rotar en la dirección contraria, pero solamente un cambio de rotación. O sea, el grado de libertad que tiene el engrane es rotacional. En cambio, en este caso, puedo transferir un movimiento rotacional en uno lineal. Carlos me pregunta, no entiendo bien cómo el engrane puede hacer perder eficiencia, como la razón de torque y velocidad angular vienen determinadas por la geometría. ¿En qué exactamente aparecen esas pérdidas? Volviendo al tema del ejemplo anterior, en el contacto. Cuando hay contacto entre dos partes, que por eso nosotros vimos el capítulo de contacto superficial antes de empezar con esta materia de engranes, cuando hay contacto entre dos partes, el contacto no es perfecto. Por lo tanto, si esto es un problema dinámico, aquí hay fricción. Y esa fricción es una fricción obviamente dinámica, pero cualquier fricción que haya entre dos cuerpos me genera pérdidas, porque hay un deslizamiento entre superficies. Y ese roce entre superficies genera calor, pérdida mecánica. Entonces, si yo puedo optimizar el contacto, puedo disminuir las pérdidas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que al final de cuentas explica por qué los engranes tienen esos dientes especiales. Tienen esa forma de diente especial que ustedes pudieron ver en el video y que vamos a profundizar. Pero eso es lo que explica. Entonces, la pérdida del engrane es en el contacto. Todos los elementos mecánicos que transmiten potencia o transmiten fuerzas, reacciones mediante el contacto, generan pérdida por ese contacto, porque los contactos no son perfectos, son materiales que están rozándose, tocándose, y en los movimientos de toque, de interferencia, de roce, se genera calor, se pierde energía. Ahí vienen las pérdidas, de ahí vienen las pérdidas. Yo puedo minimizar esas pérdidas, pero no puedo hacer que sean ceros porque estoy trabajando con materiales físicos que están en contacto y la forma de transmitir energía es mediante contacto. Otra forma de perder energía en un set de engrane es por vibración, porque también está construido con materiales reales, tal que frente a una carga dinámica existe
resonancia, existen vibraciones, sobre todo cuando los materiales tienen masas distribuidas de forma excéntricas, y esas vibraciones también es una forma de perder energía. Y cómo uno puede detectar esa pérdida de energía también en forma de, no solo calor, también en ruido. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan los engranes andando, sobre todo, por ejemplo, en la reversa de sus vehículos, que justamente en la reversa de los vehículos son engranes rectos, ustedes se dan cuenta que si un vehículo retrocede, suena mucho. Y eso que suena son justamente los engranes rectos de la reversa, y ese ruido es una energía mecánica que se está perdiendo en forma de ruido. También hay pérdidas. Ahora, esas pérdidas son menores, por eso yo estoy hablando de que la eficiencia es alta porque las pérdidas de los engranes son relativamente pequeñas, pero no son cero. Nunca hay una eficiencia. Sebastián me pregunta, ¿se busca menos contacto o un contacto más eficiente? Se busca siempre un contacto más eficiente. Y el contacto más eficiente que yo puedo tener es la rodadura perfecta, ¿cierto? Donde todo toca en un puro punto, y ese puro punto es un punto de rodadura perfecta, y en un punto de rodadura perfecta, ¿qué pasa? No hay pérdida. Si es que recuerdan del principio de rodadura, que en una rodadura perfecta, en el punto de contacto entre los dos elementos, no hay pérdida. Que la fuerza de fricción, a fin de cuentas, me está ayudando a la transmisión. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad de dos materiales reales, la zona de contacto no es un punto perfecto porque las superficies no son perfectas. Por lo tanto, siempre es un área de contacto, como ustedes pudieron ver en el capítulo de contacto superficial. Porque los materiales son elásticos, hay deformaciones, los materiales son rugosos, no existe el contacto de un átomo a un átomo, por decirlo así, o no se puede lograr eso en el mundo macro, y aún así, si fuera un átomo a un átomo, los átomos no son perfectos en el sentido que no son puntuales, sino que son un campo de influencia eléctrica de ese átomo que también tiene una forma al contactarse e interactuar con los átomos de otro cuerpo. Por lo tanto, en estas zonas de contacto, dada por la rigidez, por los materiales, hay puntos que están fuera del punto de rodadura ideal que me van a generar deslizamiento. Y dependiendo de cómo yo configuro geométricamente el contacto, puedo aumentar o disminuir esas pérdidas. Entonces, lo que se busca es un contacto eficiente, porque si no hay contacto, no se va a poder transmitir nunca la fuerza. ¿Ya? Pero el contacto tiene que ser eficiente. Y los engranes helicoidales, a diferencia de los rectos, sus dientes ya no son paralelos al eje de giro del engrane, sino que están rotados. Están rotados. Si se fijan, si este es el eje de giro del engrane, de transmisión de potencia, el diente ya no es paralelo, sino que el diente va en una dirección con un ángulo. Y este ángulo es justamente el ángulo de la hélice. Y ese ángulo de la hélice es lo que hace que el engrane sea helicoidal. Y la gracia que tienen estos engranes, y por qué se usan, es porque por esta forma de contacto que tiene un contacto más suave. Porque el contacto entra por una parte aquí, ¿cierto? Parte aquí, y después se va desplazando. O sea, si el contacto partió aquí, después se va moviendo hacia allá. Entonces los dientes, en vez de tocar y salirse al tiro, porque aquí el diente toca, y después se sale. Toca y se sale, toca y se sale. Y eso genera como un impacto, porque al final se está transmitiendo una fuerza. O sea, entonces rota, como que para que toque este con este, hay un impacto ahí. Y ese impacto genera ruido. Y ese es el ruido que ustedes pueden escuchar en los engranes. Sin embargo, en los engranes helicoidales, las zonas de contacto, como va partiendo de a poco y se va moviendo, o sea, el contacto, si se fijan aquí, si toca este punto, como hay una hélice, se va desplazando el contacto. Entonces, en vez de ser el impacto como de una, el impacto se suaviza. Se suaviza. También lo vamos a revisar con más detalle a medida que vayamos profundizando en esto. Pero al suavizar ese impacto y hacer que el contacto sea más continuo, porque tiene que recorrer una curva en vez de ser instantáneo, disminuye el ruido. Y es una ventaja importante porque el ruido es pérdida de energía y también al final ruido también es algo que uno como diseñador quiere evitar porque una máquina ruidosa es molesta, que también puede ser una opción de por qué yo elegiría este tipo de engrane. Y por eso los automóviles, cuando usted hace la reversa suena mucho, pero cuando usted anda en el normal, en neutro o con los cambios normales,
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no escuchan el mismo ruido de la reversa, y es porque esas velocidades, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, tienen engranajes helicoidales. Por eso no hacen tanto ruido como la reversa. La reversa usa engranajes rectos y es muy ruidosa, hay mucho impacto entre los dientes engranajes. En cambio, el resto de las marchas del vehículo tiene engranajes helicoidales, si se fijan, y el ruido es bastante menor. ¿Por qué usaría yo engranajes rectos en vez de helicoidales? Bueno, son más fáciles de fabricar, por lo tanto, son más baratos, y esa es la mayor justificación que tiene. Otro tipo de engranes son los engranes cónicos. La gracia de que sean cónicos es que yo puedo ahora tener dos ejes perpendiculares. Cruzar los ejes con engranajes cónicos es más eficiente, ¿ya? Y se llaman engranajes cónicos porque justamente hay una forma de cono implícita aquí, que al final el vértice de estos dos conos proyecta justamente en este punto de contacto. A la vez, los engranes cónicos pueden ser rectos, como el que ven en esta imagen, o pueden ser en espiral, que al final es un engranaje helicoidal, pero con forma cónica. O sea, el diente aquí es espiral. Esta ventaja del engranaje helicoidal es que no genera ruido, pero implica un costo mayor porque fabricar esto es mucho más fácil que fabricar esto. Otro tipo de engranaje es el tornillo sin fin. El tornillo sin fin se compone de dos elementos, el tornillo y la corona, donde los ejes aquí en este caso, parecido al caso de los engranajes helicoidales cruzados, los ejes son perpendiculares y no se intersectan, como dice aquí. No son paralelos y no se intersectan, ¿ya? Como pueden ver aquí. La gracia de estos engranes es que me pueden llegar a generar una relación de transmisión muy alta en un espacio muy compacto, pero la desventaja que tienen es que por la forma de la configuración geométrica generan una pérdida de eficiencia mucho mayor. Mucho mayor. Y también lo vamos a revisar con detalle cuando aprendamos a diseñar tornillos sin fin. Y otra ventaja que tiene este sistema es que pueden o no ser autobloqueantes. Y ese autobloqueo significa que si el tornillo rota, va a hacer girar la corona, pero si la corona rota, no necesariamente hace rotar al tornillo. Eso se llama autobloqueante. Si no lo hace rotar, es autobloqueante. Si rota, no es autobloqueante. Y el tornillo sí puede transmitir en ambas direcciones, pero la corona va a estar condicionada por su geometría. El tornillo sin fin sí tiene mucho roce, y por eso en el tornillo sin fin las pérdidas son mucho mayores y el análisis de la eficiencia es mucho más importante. Todo tiene que ver por la forma del contacto. La forma del contacto, la geometría me condiciona mucho la forma del contacto, tal que me genera eficiencias mucho más bajas que en el caso de los tornillos, o sea, que los engranajes rectos y helicoidales convencionales, tal que el problema de eficiencia es muy relevante para el estudio de tornillos sin fin. Entonces tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que me permite relaciones de transmisión muy altas, tal que los sistemas de transmisión pueden ser súper compactos. La desventaja es que la pérdida de eficiencia es mayor. Y eso todo se diseña. Y vamos a aprender, cuando veamos el detalle de los tornillos sin fin, a cómo manejar esos parámetros de diseño para diseñar un tornillo sin fin lo más eficiente posible, para las restricciones que yo quiero. Ejemplo de tornillo sin fin ustedes pueden ver en los telescopios. Este es el telescopio del observatorio de la Universidad Católica, el observatorio de Santa Martina. Quizás algunos, si tomaron el curso de astronomía, fueron para allá. Y bueno, este telescopio, si se fijan aquí, como sistema de transmisión, tiene un tornillo sin fin. Y la gracia de este tornillo sin fin es que también permite hacer movimientos súper precisos. De hecho, el grupo del telescopio, la montura que yo les mostré, también tiene un tornillo sin fin. Otro tipo de engranes son los engranajes hipoidales, que al final, si yo aquí en este extremo tengo el engranaje cónico, donde los dos ejes son perpendiculares y se cruzan, y en este otro extremo tengo el tornillo sin fin, donde los dos ejes son perpendiculares, pero no se cruzan, entre medio, si yo voy desplazando el engranaje cónico en el punto de contacto respecto a la corona, puedo llegar a los engranajes hipoidales y espiroidales. Volvamos al ejemplo del tornillo, o sea, del engranaje cónico. Lo que está diciendo es que si aquí estos dos ejes son perpendiculares y están contactándose en este punto,
si yo desplazo esta pieza, y en vez de estar siempre aquí, siempre estar en este punto, yo la desplazo hacia allá, y hago el contacto aquí, ¿ya? Y tengo mi eje aquí. Primero, los ejes ya no van a ser perpendiculares, o sea, no van a intersectar, no hay intersección, siguen siendo perpendiculares, pero no hay intersección, y para yo poder acoplar este engrane y tener el eje acá, voy a tener que modificar su geometría. Y si se fijan, aquí lo que está diciendo es que este es el engranaje cónico, y a medida que yo voy desplazando el eje del engranaje cónico, voy acercándome al tornillo sin fin. Y la forma se va alargando y se va haciendo cada vez más excéntrica y va a cambiar. Profesor, Escucha. ¿por qué uno cambiaría la posición del engranaje? ¿Por optimización de espacio? Claro, justamente por optimización de espacio. Sobre todo ustedes lo pueden ver en las cajas, en las, ¿cómo se llaman? Los diferenciales. Los diferenciales hacen esto. Justamente para que yo pueda disminuir o mejorar el espacio geométrico del vehículo, del eje del vehículo respecto al diferencial. De hecho, en el video o sea, en el canal, justamente alguien me lo compartió ahí, en este canal, hay otro video que es sobre diferenciales. Sobre diferenciales. Déjenme ir más hacia atrás. Está aquí por si usted, después lo vamos a ver de nuevo, aquí, que ahí su compañero lo compartió. Y justamente el diferencial, que ustedes pueden ver esto y lo vamos a retomar después, así que no se preocupen, pero si lo quieren ver por su cuenta y entender esto, por qué me convendría a mí desplazar el eje, justamente por una optimización de espacio. Justamente tiene que ver por eso. Y también porque si yo voy acercándome al tornillo sin fin, va pasando esto, voy perdiendo eficiencia, ¿cierto? Pero puedo generar una reducción mucho mayor en un espacio más compacto. También tiene algo que ver por ahí. Pero es principalmente por un tema de optimización de espacio, y los vehículos, las diferenciales de los vehículos, lo hacen por un tema de espacio. Entonces, si quieres profundizar, uno, ve el video, y dos, cuando lleguemos a los engranajes cónicos y los diferenciales, ahí lo vamos a retomar y lo vamos a ver con mayor detalle. Dice aquí, es deber del diseñador el seleccionar el tipo de engrane más adecuado para la máquina a diseñar. Un mecanismo puede ser considerar más de un tipo de engrane, por lo tanto, lo indicado es seleccionar el tipo de engrane mediante un proceso de diseño y exploración de alternativas, que es todo esto que hablamos de explorar el espacio de diseño, tal que pueda yo hacer estos modelos paramétricos que tanto hemos estado discutiendo y aplicar los requerimientos y hacerlos conversar con los criterios de diseño. Un poquito retomar que todo lo que hemos visto de proceso de diseño, de todas técnicas de diseño, aplica para todo, para engranes también. Y las cajas reductoras, vistas en el capítulo de transmisión de potencia mecánica, utilizan trenes de engranes que consisten de ejes conectados mediante engranes para alcanzar mayores valores de reducción mecánica. Y lo que dice este párrafo, a fin de cuentas, es que yo utilizo engranes para el tema de que yo les comentaba de esto del motor. El motor puede tener una velocidad muy alta y un torque muy bajo, una velocidad muy alta y un torque muy bajo, muy alta y un torque muy bajo. Y al final, para mi aplicación, yo puedo querer al revés. Puedo querer un torque muy alto y una velocidad relativamente baja. Para una potencia, no sé, constante, si esta potencia es igual. Entonces, sin tener que yo comprar un motor especial que tenga mucho torque y poca velocidad angular, que son raros, yo compro un motor comercial típico que tiene una velocidad angular alta y un torque bajo, y utilizo una caja de engranes con varios sistemas de engranes para hacer todo esto de aumentar el torque y disminuir la velocidad angular, todo lo que yo quiera a partir de los engranes. Ahora, entre más engranes yo tenga, más caro se va a hacer la caja, mayor va a ser la pérdida, y ustedes tienen que optimizar eso. O sea, tienen que pensar cómo voy a construir mi caja para que sea lo más eficiente. Y ahí viene el problema de optimización y diseño de engranes, que es lo que vamos a ver en este curso. Mediante reducciones mecánicas y sistemas de engranes se puede modificar la cinemática del mecanismo, que es esto de aumentar o disminuir la velocidad angular, tal que se puede programar o controlar el movimiento de la máquina. Y aquí podemos llegar a cosas más avanzadas. Programar y controlar el movimiento de la máquina. Una de las ventajas de mantener un movimiento continuo con una programación mecánica es que se evitan transientes y se puede predecir de manera más certera los ciclos de trabajo durante la operación. ¿Ya? Esto lo voy a estar explicando, así que no se preocupen, es algo bastante, un párrafo complejo, pero lo que está diciendo al final de cuentas es que yo con engranes podría técnicamente hacer mecanismos que se muevan como yo quiero.
porque como cada diente de engrane me permite a mí modificar esta relación, aquí por detrás puedo yo controlar la cinemática, o sea, puedo ir variando la velocidad angular, el ángulo, ¿cierto? Como yo quiera, que puedo utilizar cajas de reductoras para yo esas cosas controlarlas y modificarlas. El diseño del sistema engrane debe considerar el análisis de cargas, el análisis cinemático y el análisis de resistencia mecánica. Entonces necesitamos conocer, estos ya lo hemos hecho, esto también son cosas que yo he estado comentando, por eso vimos tema de mecanismos, la cinemática es súper importante para los mecanismos, las cargas también, y después el análisis de resistencia mecánica, que es justamente todo lo que tiene que ver con calcular esfuerzos y todo lo demás. Entonces, el diseño de engrane requiere hacer estos 3 pasos, que es lo que tiene que, en verdad, cualquier componente mecánico requiere que yo haga estos 3 pasos. Así que yo estoy diseñando los completos en vez de comprándolos de catálogo, por lo tanto no es nada nuevo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es esto de controlar el movimiento a partir de engranes. Aquí hay varios videos que yo les voy a mostrar de cómo yo puedo, mediante engranes, programar y controlar el movimiento a mi gusto. Fíjense aquí, en este video, que yo a través de un movimiento rotacional, simplemente con la configuración de los engranes, sin requerir un pistón o un motor lineal, puedo generar movimiento lineal a partir de un puro movimiento rotacional. O sea, un puro motor, este es un puro motor rotando, me puede generar este movimiento lineal en las 2 direcciones. Entonces yo a través de sistemas de engranes tengo esa ventaja que puedo programar o controlar el movimiento de la máquina como yo quiera. O sea, yo puedo diseñar los engranes para que me permitan movimientos más extraños. Nuevamente un video antiguo, aquí se pueden ver engranes excéntricos que me permiten llevar este concepto al extremo. Por ejemplo, fíjense aquí, estos engranes que en verdad el concepto es similar, simplemente cambian la forma de estos dientes, pero si se fijan, a mí me permite a través de un movimiento continuo, que está acá, mediante la modificación de esta geometría y el juego de esta geometría, yo puedo hacer movimientos discretos. Si se fijan, el motor gira continuamente, pero esto va avanzando lentamente. Y ahí yo estoy modificando ya la forma de los mecanismos y todo esto bajo este principio de engranar componentes o del principio de la palanca. Aquí hay otro movimiento a partir de un movimiento continuo y brazos o bielas, yo puedo generar este movimiento discreto en un engrane. Fíjense, aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Aquí hay ejemplos con engranes más convencionales. Fíjense aquí con una bolita, un movimiento rotacional. Yo puedo ir modificando todo esto. Y aquí es como que yo puedo programar estas cosas. O sea, la gracia es que con este tipo de cosas yo puedo generar muchos movimientos. Vamos a uno con un engrane. Fíjense aquí, estos engranes son súper excéntricos y elípticos. Fíjense el movimiento del contacto. Fíjense ahí. Todo este tipo de cosas pueden tener una aplicación. ¿Ya? Si se fijan, dependiendo del tipo de máquina y movimiento que ustedes quieran, pueden ustedes buscar una aplicación. Pero la gracia es que yo, en vez de tener muchos motores en una máquina para que me genere movimientos, puedo simplemente a partir de un puro motor generar distintos movimientos. Eso es lo que me está explicando esto. Por eso este tema de programación. Fíjense aquí, a partir de un puro movimiento rotacional, mediante este engrane excéntrico, yo puedo generar rotación en el segundo engrane y un movimiento lineal, sin tener que yo tener un motor y un pistón. Esa es la gracia de todo esto. Puedo yo diseñar mis uniones de engranes, modificando la geometría y jugando para mecanismos complejos. Ustedes verán, como diseñadores, si es que les sirve o no. Porque al final aquí viene un poquito de la creatividad y la inventividad y cómo buscar soluciones mecánicas no convencionales. Pero la verdad es que a fin de cuentas es mucho más barato fabricar una pieza que comprar un motor. Los motores son relativamente caros frente a una pieza. En maquinaria pesada, obviamente, si estoy hablando de cosas más pequeñas, puede que no sea el caso, puede que los motores sean baratos, pero para maquinaria pesada industrial, muchas veces a mí me conviene fabricar una pieza antes de comprar un motor. Sí, y de hecho, ahí Misael justo compartió y justamente esa era la diapositiva siguiente de esta máquina. Que, con esto, este es un ejemplo más radical, justamente su compañera también está, se me adelantó. Ahí vean el video, es muy bueno. Este es bueno verlo con audio, pero la gracia que tiene
aquí viene cómo yo hago conversar todo esto con la creatividad. ¿Ya? Vean el video, es muy entretenido, la música es súper bonito en verdad el proyecto, pero consideren que yo a través de un mecanismo mecánico puedo generar una programación que incluso puede tocar música. Y aquí, creatividad, súper importante en el diseño mecánico, tómenlo en cuenta. ¿Ya? El link está puesto en la clase y la clase está publicada para que lo puedan ver entero. Yo les recomiendo que lo vean porque en verdad es bastante interesante cómo todo esto se puede ver ahí. ¿Ya? Y bueno, obviamente sus aplicaciones no son solamente para cosas recreativas. Antes de que existiera la electrónica como tal, o la eléctrica como tal, aquí tienen otro video que pueden ver, este es bastante largo, dura 42 minutos, pero la gracia que hablan aquí es de los computadores antes de los computadores eléctricos, que son los computadores mecánicos. Los computadores mecánicos han existido desde mucho tiempo atrás, porque la gente antes no tenía calculadoras electrónicas de bolsillo, y todavía tenían los problemas de hacer cálculos. Entonces, ¿qué forma de hacer cálculos existía? Con computadores mecánicos. Y estos computadores mecánicos se aprovechan de que los engranes, a fin de cuentas, como podemos ver, como les comenté anteriormente, los engranes, a fin de cuentas, lo que me hacen es, si yo tengo un input y quiero un output, aquí entra un valor de velocidad, estos engranes me van a multiplicar o dividir esa velocidad. Por lo tanto, los engranes, a fin de cuentas, es una relación de multiplicación o de división. En un sentido es de multiplicación y en el otro sentido es de división. Por lo tanto, es un elemento que me permite a mí hacer operaciones aritméticas mediante algo físico. Algo físico. Entonces, yo puedo generar, bajo este principio, un computador con engranes, perfectamente. Perfectamente puedo hacer un computador con engranes. Y eso es lo que muestran en este video, que dura bastante y es bastante más complejo que el que anterior que les mostré. Pero si ustedes quieren profundizar en esto, ténganlo en cuenta. ¿Ya? Se pueden hacer computadores con engranes. Ahora, obviamente la desventaja de esto es que los engranes son dispositivos físicos que requieren un espacio importante, que fabricarlos tiene su costo, que la pérdida de energía que tienen puede ser mayor a la de un sistema electrónico. Entonces, obviamente, la electrónica desplazó todo lo que tenía que ver con la computación mecánica, porque para tener la misma capacidad de cálculo, yo necesito una máquina muy grande y frente a una calculadora electrónica que puede ser súper chiquitita, para hacer la misma operación en matemáticas. Entonces, a fin de cuentas, existen estas cosas, pero claro, los computadores evolucionaron y ahora tenemos computadores electrónicos y vamos para el futuro, que son los computadores cuánticos, pero en algún momento los computadores fueron mecánicos y servían para computar, igual que un computador convencional, pero cosas más pequeñas, obviamente, como una calculadora. Por así decirlo. O sea, tiene su aplicación, son aplicaciones muy de nicho, muy rebuscadas, pero existen y existieron durante mucho tiempo en la historia. Esto es algo antiguo, porque si se acuerdan, yo les mostré hace mucho tiempo atrás en las clases de introducción a este curso ese dispositivo de los griegos, que era un computador mecánico que permitía calcular la posición de la estrella. Y justamente se aprovechaba este principio de los engranes, porque los engranes también son algo súper, súper antiguo. No es algo que haya nacido en la revolución industrial, no es algo que haya nacido en el siglo pasado, no. Los engranes es algo antiguo, antiguo. Bueno, terminando esto, los casos anteriores muestran máquinas que mediante el movimiento rotatorio continuo de una fuente de energía pueden realizar una serie de acciones diferentes a lo largo del tiempo. Y bueno, a lo largo, aquí justamente lo que les comenté, la mejora en los sistemas electrónicos, sistemas digitales, control de robótica, ha permitido simplificar la transmisión mecánica, porque yo, al final de cuentas, hay aplicaciones donde a mí me conviene más poner varios motores y generar todo un mecanismo, sobre todo lo que tiene que ver en robótica, porque los motores de robótica no tienen que ser motores industriales, pueden ser motores más chicos, y al final un motor por brazo o un motor servo con reducciones internas pequeñas, me conviene más que estar diseñando un puro motor con una serie de engranes que al final me aumentan el peso. Entonces, eh, la electrónica ha avanzado, los controles han avanzado, la robótica también, por lo tanto se han simplificado las transmisiones mecánicas. Pero en la industria pesada esa simplificación no es tan fácil porque las máquinas industriales utilizan mucha potencia, mucha fuerza, mucho torque, por lo tanto la necesidad de componentes mecánicos es mucho más importante. Ahora, de todas formas, un motor electrónico como un servomotor
o un motor, muchas veces vienen con sistemas de engrane incorporados, están al interior del motor. Uno no lo sabe, pero lo están, y después les puedo mostrar tal que también hay mecánica ahí. Y simplemente que el problema ahora cambió, son dispositivos, otra a la escala. ¿Ya? Y bueno, aquí dice la decisión siempre dependerá de la costo-efectividad de las medidas. ¿Qué me conviene más? Se compara el material ahorrado y el costo de implementar estos sistemas, y ahí viene un poquito de lo que tiene que ver con gestión. ¿De qué me conviene más? Irme por el camino de la mecánica, de la electrónica, de la robótica, o hacer un híbrido. Ahí ustedes tienen que ver por dónde prefieren a partir de su problema de diseño en específico. Y con esto en mente estudiaremos el cálculo y diseño para los diferentes tipos de engrane. Y esto es lo que vamos a ver en las clases siguientes, que tiene que ver con ya la matemática y todas las ecuaciones y todos los detalles de estos dientes de engrane, que fue lo que dejamos pendiente. Pero esta es la introducción a engranes. Vean los videos, son videos súper interesantes, que si no entendieron bien el clase del día, pueden profundizar. Yo siempre recomiendo, hay mucho material en YouTube, muchos videos, mucha información que ustedes pueden revisar, muchos proyectos que no solamente son técnicos, sino que proyectos artísticos que usan engranes y que permiten a ustedes hacer reflexiones más que una aplicación técnica, pero esas reflexiones también son bastante importantes. Por ejemplo, aquí está el mecanismo que yo les mencionaba, el dispositivo de antiquera, que es esta máquina antigua para calcular la posición de los astros. Y al final, en YouTube hay mucho material muy didáctico, muy entretenido que pueden revisar. Y si están un poquito cansados de la parte más técnica, que es los cálculos, a veces viendo videos hay muchas cosas que quedan mucho más claras que revisando las fórmulas. Entonces, yo les recomiendo que si tienen tiempo libre y les gusta mucho la mecánica, aprovechen de ver videos en YouTube sobre mecánica y reflexionar también, no saberlo desde un punto de vista técnico, porque pueden aprender muchas cosas.